La historia comienza bajo una luna de un rojo intenso, desolada y cubierta de los restos de una metrópolis destruida. Jan, nuestro protagonista, yace herido, cubierto de sangre y al borde del colapso. A lo lejos, fuerzas demoníacas desatan un caos imparable, sin mostrar la menor piedad por los pocos sobrevivientes. Sus pisadas retumban con fuerza, y sus cuerpos musculosos reducen rascacielos enteros a polvo. Al mando de estas criaturas, un ejército de zombis hambrientos de carne humana siembra el terror, mientras los escasos afortunados que aún respiran intentan escapar. El prota, completamente vencido, es golpeado una y otra vez contra el suelo. Una mujer se burla de su miseria, riendo a carcajadas, y sin mostrar compasión alguna comienza a rociarlo con gasolina, empapándolo de pies a cabeza. Intercambia bromas crueles con un hombre de cabello verde, mostrando con orgullo su botín, el talismán de los 6 grandes infiernos, arrebatado a Jan. Ese hombre, que alguna vez fue su gran amigo, ahora es el villano que lo ha despojado de lo que más atesoraba. Mientras el ardor de la gasolina quema sus heridas abiertas, el prota solo puede pensar en su hermana menor, desaparecida en medio del caos. Sin perder tiempo, el tipo activa el talismán, invocando a un imponente oso que llevaba un collar de cráneos. Con arrogancia, revela que la dulce hermana de Jan ya ha sido enviada a un destino espantoso, por considerarla un obstáculo. La rabia consume al prota, pero su cuerpo no responde. No tiene fuerzas ni para levantarse, mucho menos para luchar. A la distancia, los sobrevivientes que huyen miran al hombre de cabello verde, reconociéndolo como Chiyun, el psíquico más poderoso, favorecido por los dioses. El tipo alza a la mujer en el aire con sus poderes, y ella deja a Jan un cruel recordatorio, un encendedor, destinado a incinerarlo vivo. Mientras tanto, el gigantesco demonio avanza entre ruinas, hasta encontrarse con el oso invocado. Sin dudarlo, ambos colosos se enfrentan, dando inicio a una batalla titánica entre monstruos. Al mismo tiempo, las llamas infernales envuelven el cuerpo del prota. Promete que, si existe un más allá, no perdonará a quienes lo hicieron sufrir. Impulsado por el rencor y el tormento, su ojo derecho se fusiona con el fuego justo cuando una voz juguetona susurra, concediéndole su deseo. Su corazón late cada vez más lento, y en ese último instante, el tiempo parece retroceder. La energía ígnea se condensa en su ojo, mientras el dolor físico y emocional que ha soportado queda grabado en lo más profundo de su ser. De pronto, Jan despierta en la calidez de su cama, empapado en sudor, como si hubiera tenido una pesadilla larga y febril. Confundido, se pregunta si la voz que escuchó al borde de la muerte fue real. Para confirmarlo, toma su teléfono y revisa la fecha. Su corazón se acelera, ha retrocedido 3 días antes del apocalipsis. Se viste apresuradamente y corre al baño para despejarse. Todo se siente normal, salvo por una anomalía. Su ojo derecho ahora brilla con un tenue dorado, resultado de la semilla de fuego que quedó alojada en su cuerpo consumido por las llamas. Sin perder tiempo, se cambia de ropa y sale de casa. Al dar sus primeros pasos al aire libre, observa su vecindario. No es que el lugar sea hermoso, pero sabe bien que en 3 días se verá mucho peor. El apocalipsis se acerca. Pronto, muchos humanos serán convertidos en zombies, y extrañas deidades descenderán al mundo. Algunos lograrán despertar habilidades para protegerse, pero la resistencia será inútil. Jan sabe muy bien lo que pasará después. Su novia Roland lo quemará vivo, y su mejor amigo Chiyun lo traicionará sin pensarlo 2 veces. Justo mientras piensa en ellos, su teléfono vibra. Es una llamada entrante de Roland. El prota contestó el teléfono, y de inmediato la estridente voz de la chica resonó al otro lado de la línea. Lo regañó por no responder de inmediato, insinuando que quizás estaba buscando una excusa para terminar la relación. Indiferente a sus reproches, el prota simplemente reconoció que ella tenía razón, lo que dejó a la chica completamente perpleja. Esperaba que él, como un cachorro arrepentido, le suplicara perdón. Sin más, colgó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo, disfrutando de un breve pero valioso momento de paz. Sabía que debía apresurarse, el tiempo se agotaba, y había cosas más importantes que atender. Mientras tanto, en casa, Roland se retorcía de furia. Arrojó el teléfono al suelo con violencia y maldijo al prota con todas sus fuerzas. Estaba acompañada de Chiyun, y el curioso le preguntó si acaso Jan había descubierto su pequeño engaño. Ella se apresuró a negar esa posibilidad. Siempre había tenido a ese perdedor bajo su control, cediendo a cada uno de sus caprichos. Sin embargo, la atención del tipo no estaba en eso, sino en un mensaje reciente de su padre. El mensaje hablaba de una antigua herencia familiar, rebosante de energía espiritual. Roland recordó que Jan alguna vez había mencionado un talismán familiar. Lamentablemente, el artefacto ya no estaba en sus manos, sino en posesión de su hermana menor. Aún así, convencida de que el prota volvería arrastrándose como un perro, decidió que era el momento perfecto para exigir el talismán a cambio de una posible reconciliación. Aquel talismán era, en apariencia, apenas una losa antigua en muy mal estado. En su momento, Jan había recorrido más de 30 kilómetros en taxi, dejando de lado su trabajo diario, solo para ir a pedirle ese talismán a su hermana. Cuando llegó a la escuela donde estudiaba, ella lo recibió con extrañeza, notando de inmediato el cambio en sus ojos. Le preguntó qué le pasaba, pero él se negó a dar explicaciones por el momento. Lo único que le importaba era saber si aún confiaba en él. Desde pequeños, siempre habían compartido un vínculo profundamente fuerte. Por supuesto que confiaba en su hermano mayor.
Habían estado el uno para el otro toda la vida, y si había alguien en quien Jung podía depositar su fe sin reservas, era en Jan. Sabía que todo lo que él hacía era por su bienestar. Confiando plenamente en él, su hermana aceptó sin dudarlo cuando el prota le pidió que recogiera sus cosas y se uniera a él. Al escucharla, Jan se preguntó por qué no le había exigido más explicaciones, pero la respuesta era clara: Jung confiaba en él más que en nadie en el mundo. Mientras ella se apresuraba a empacar, el prota se juró a sí mismo que esta vez la protegería a toda costa. Para lograrlo, necesitaba recuperar ese antiguo artefacto familiar que ahora sostenía entre sus manos. Recordaba vívidamente cómo, en aquel futuro devastado, Chiyun había abierto un portal con ese mismo objeto, invocando a una criatura gigantesca. De pronto, una chispa ardiente brotó de su ojo dorado y se disparó hacia el artefacto, impactando con fuerza sobre su superficie. El calor fue tan intenso que la capa exterior, cubierta de óxido, comenzó a derretirse, revelando la auténtica forma del objeto, una reliquia vinculada al sexto infierno. Sin previo aviso, un remolino dimensional se abrió bajo sus pies y lo absorbió, arrastrándolo a través de una dimensión alternativa conectada con el artefacto. El viaje fue breve pero caótico, hasta que el portal lo escupió en un mundo completamente diferente, envuelto en una oscuridad perpetua. En el centro de ese lugar se alzaba una imponente torre negra, envuelta en cadenas rojas que se extendían como serpientes por el firmamento, conectándola con los extremos del mundo. Dentro de aquella estructura se agitaban monstruos y demonios de toda clase, encerrados y clamando por ser liberados. Todos volvieron sus ojos hacia él mientras descendía lentamente hacia la entrada. Sus gruñidos y miradas hostiles intentaron intimidarlo, y lo consiguieron. Pero en ese instante, una tormenta de relámpagos se desató sobre la torre con una violencia aterradora. Los rayos, intensos y precisos, impactaban directamente sobre aquellos demonios que osaban desafiarlo. La tormenta seguía rugiendo, como si estuviera conectada directamente con Jan, y al mismo tiempo una fuerza misteriosa comenzó a dominar a las criaturas cautivas en la torre. En ese instante, el prota escuchó una voz juguetona, idéntica a la que había oído justo antes de que su vida se extinguiera y el tiempo retrocediera. Frente a él, una figura humanoide esbozaba una sonrisa que dejaba ver unos afilados colmillos. Alerta, Jan fijó su atención en aquella presencia enigmática. La entidad se presentó sin rodeos. Su nombre era Sudahi, una majestuosa zorra de 9 colas. Con un aire solemne, le ofreció un saludo respetuoso, reconociéndolo como el nuevo guardián del inframundo. La chica comenzó a relatar los orígenes de aquel lugar aterrador. Hace decenas de miles de años, el emperador inmortal reunió a 2 entidades divinas para construir una prisión capaz de contener a los seres más malvados y peligrosos. El resultado fue la Torre de Represión de Demonios, conocida como el Sexto Gran Infierno, una pesadilla destinada a todo lo maligno. A lo largo de los siglos, bestias colosales, monstruos y demonios de todos los rincones del mundo fueron encerrados en esa torre, pagando por sus crímenes con tormentos sin fin, sometidos a los incesantes rayos celestiales que consumían sus almas día y noche. Sudahi le explicó que el talismán que sostenía, el talismán del perdón, era la única llave capaz de abrir los portales de ese lugar prohibido. Por eso, ahora lo reconocía como el nuevo guardián de la prisión. Dado que era su primera visita, la chica le propuso entrar y conocer a los prisioneros. Intrigado por todo lo que ocurría ante sus ojos, Jan aceptó sin dudar, y avanzó hacia la puerta colosal como si ya no tuviera nada que perder. Apenas cruzó el umbral, fue recibido por una danza errática de energía violenta que azotaba cada rincón del primer piso. Sudahi le advirtió de inmediato sobre esas energías errantes. Sin pensarlo, su ojo dorado brilló intensamente, generando una barrera de fuego que lo envolvió por completo y lo protegió de aquella maldad abrasadora. Sudahi, sorprendida, observó con admiración cómo enfrentaba con naturalidad su primera prueba dentro de la torre. Reconoció el fuego en sus ojos como la semilla ígnea del inframundo, un catalizador ancestral que le había permitido renacer tras su muerte. Reveló entonces que había intentado comunicarse con él en el instante exacto en que su vida se apagaba. Afirmó tener una profunda conexión con su linaje, pues había sido la guía espiritual del Sexto Gran Infierno durante siglos. Jan comprendió finalmente la razón detrás de su renacimiento. Se dijo a sí mismo que, con un nuevo apocalipsis acercándose, no permitiría volver a sentirse impotente como en el pasado. Esta vez, estaba decidido a enfrentar el destino con otra actitud, con la convicción de cambiarlo todo. Deseoso de aprender más sobre la torre y su función, le pidió a la chica que continuara guiándolo. Ella asintió con elegancia y explicó que el Sexto Gran Infierno estaba dividido en 5 niveles, cada uno vinculado al poder del alma de su nuevo guardián. Las puertas hacia los pisos superiores solo se iluminarían cuando su fuerza espiritual alcanzara el umbral requerido. A medida que avanzara, encontraría prisioneros cada vez más temibles, lo que significaba que debía fortalecerse con rapidez si quería sobrevivir y dominarlos. De pronto, una figura tras una de las celdas captó su atención. Algo en ella le resultaba extrañamente familiar. Al acercarse, se dio cuenta de que era la misma bestia gigantesca que Chiyun había invocado en su vida pasada. Se aproximó un poco más, y su presencia despertó al monstruo, que emitió un rugido de guerra tan atronador que hizo temblar los barrotes de la prisión.
pero lo que ocurrió a continuación fue totalmente inesperado. La criatura colosal cambió por completo su actitud, se comportó como una mascota emocionada al ver a su amo, se mostró eufórica por la llegada del nuevo guardián, alabando su juventud y su gran potencial. Comentó que los prisioneros llevaban milenios esperando a alguien como él. Incluso, llevado por la emoción, el monstruo intentó besar al prota, aunque fue rápidamente detenido por Sudahi, quien lo apartó de un empujón con una expresión de fastidio. Ella no estaba dispuesta a tolerar competencia por la atención del nuevo guardián. Refunfuñando, comentó que esos demonios, a pesar de haber estado encerrados solo unos pocos milenios, ya se comportaban como animales hambrientos de afecto. Pero no todos compartían ese sentimiento. Desde otra celda, una criatura alada, encadenada con gruesas cadenas, lanzó una mirada de desprecio. Era un demonio pájaro, cuya voz sarcástica interrumpió la escena. Prefería ser azotado por rayos celestiales durante 1000 años más antes que someterse ante un muchacho que se valía de un simple talismán. Jan comenzó a observar con más atención cada rincón de la torre. La variedad de seres encerrados allí era inmensa, cada uno más extraño e imponente que el anterior. Al llegar su mirada a otra celda, divisó una figura imponente, un demonio musculoso con alas magníficas, cuyo rostro, al girarse, reveló facciones humanas combinadas con un amenazante pico de ave. En ese instante lo reconoció. Era Lengi, el legendario dios del trueno de las antiguas leyendas. Sudahi, con una sonrisa cómplice, lo felicitó por su agudeza, impresionada por su capacidad para identificar a semejante prisionero con solo una mirada. Ella aprovechó para explicarle que, en este mundo oculto, los llamados monstruos no eran simplemente bestias salvajes. Existía una jerarquía rigurosa entre ellos. Dado que el prota solo tenía acceso al nivel más bajo de la torre, su visión estaba restringida a criminales de rango general. Se decía que en el nivel más alto habitaban entidades inmortales de rango santo, criminales tan temidos que solo su nombre bastaba para provocar escalofríos en los antiguos cultivadores. Pero ante la magnitud de aquella responsabilidad, Jan se sintió abrumado. La prisión era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Los seres confinados en el nivel más bajo ya poseían suficiente poder para sembrar el caos en el mundo exterior. Sin embargo, tras esa sensación de vértigo, algo dentro de él ardía con fuerza. Reflexionó que no importaba cuán terroríficos fueran esos monstruos, algún día, todos ellos estarían bajo su dominio. En el próximo apocalipsis, no sería un simple espectador. Incluso si ahora apenas tenía un atisbo de poder espiritual, estaba decidido a convertirse en el más fuerte. Y en apenas 3 días, esos dioses comenzarían a descender sobre la tierra. Jan comprendía que su cacería pronto daría inicio, pero también sabía que antes de enfrentarlos debía estar preparado. Cuando se encontraba en una bulliciosa calle de antigüedades, recordó que en su vida anterior alguien había comprado accidentalmente una cuerda inmortal en uno de los puestos. Gracias a ella, esta persona se había convertido en un formidable usuario de habilidades. El prota recordaba ese acontecimiento con claridad, y ahora que el tiempo había retrocedido, suponía que el tesoro aún debía estar disponible. Afortunadamente, su semilla de fuego del inframundo le permitía percibir la energía oculta que emanaba de ciertos objetos antiguos. En ese mismo instante, Tianjun, el jefe de la familia Son y padre de Chiyun, también paseaba por la calle de antigüedades. Lo acompañaba el anciano Huang, un veterano experto en tasación de reliquias. Al notar a Jan curioseando entre los puestos, el hombre frunció el ceño, sorprendido por el repentino interés del joven en esos objetos. Recordó entonces haber aconsejado a su hijo que eligiera amigos útiles, y Chiyun, con su arrogancia habitual, le había asegurado que el prota no era más que un chico leal y fácil de manipular. Sin darle mayor importancia, Tianjun continuó su búsqueda de tesoros perdidos, confiando plenamente en la aguda intuición del anciano Huang, quien le prometía que tarde o temprano encontrarían algo de verdadero valor. De pronto, el anciano Huang se iluminó al ver una vieja calabaza colgada en la puerta de una tienda. Sin perder tiempo, se apresuró a ir por ella, pero alguien se le había adelantado. Jan ya la tenía entre sus manos. El propietario del local, emocionado al ver a quien parecía otro joven ingenuo, no tardó en despegar su talento para exagerar. Comenzó a hablar de la calabaza como si se tratara de un artefacto legendario de la dinastía Ming y la valoró en la escandalosa suma de 10.000 millones. El prota retrocedió sorprendido y comenzó a examinar el objeto con mirada crítica. Señaló grietas en la superficie, defectos en el esmalte y sobre todo la cuerda roja de apariencia común que la sujetaba, diciendo que parecía de calidad inferior. Con tono calmado pero firme, ofreció pagar un máximo de 100 yuanes. El dueño, frustrado por lo que consideraba una ofensa, le arrebató la calabaza de las manos y le exigió que se marchara. En ese preciso instante, Huang y Tianjun se acercaron para inspeccionar el objeto, sin saber que Jan ya había obtenido el verdadero tesoro, sin costo alguno. La cuerda roja que ataba la calabaza, y que nadie había considerado valiosa, ya estaba en su poder. Nadie podría haber anticipado que ese hilo sencillo, aparentemente insignificante, sería en realidad un artefacto mítico de enorme poder.
Su nombre resonaría con fuerza en el futuro, la cuerda que ata a los mortales. El prota había detectado el valor de la cuerda gracias a su habilidad especial, la semilla de fuego del inframundo. Sin levantar sospechas, ocultó el tesoro en su bolsillo con una sonrisa apenas perceptible. Decidió permanecer un poco más en la calle de antigüedades, no solo para disfrutar del ambiente, sino también para hacer una que otra travesura. En ese momento, un recuerdo amargo cruzó por su mente. En su vida pasada, su hermana había sido capturada por la familia San tras ser acusada de robar un artefacto. Más tarde, la habían utilizado como sacrificio en un oscuro ritual. Mientras tanto, el anciano Juan observaba la calabaza con atención. Había notado una tenue aura espiritual en ella y comentó que, sin duda, se trataba de un objeto de gran antigüedad. Tianjun preguntó por el precio de la pieza. Antes de que pudiera recibir respuesta, el prota se adelantó con cortesía, saludando para captar la atención del padre de Chiyun. Este respondió con amabilidad, iniciando una breve conversación. El hombre aprovechó para mencionar que su hijo le había contado que en su casa tenían un objeto muy antiguo y preguntó si estarían dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo por él. Pero en lugar de hablar en privado, Yan cambió súbitamente de tono. A pleno pulmón, comenzó a gritar, insinuando que el hombre estaba interesado en un artículo de gran valor. Las calles, repletas de curiosos y cazadores de tesoros, reaccionaron de inmediato. Una multitud se congregó alrededor del puesto y al ver al renombrado anciano Juan presente, muchos asumieron que se trataba de una oportunidad única. Los postores comenzaron a lanzar ofertas por la calabaza, superando con rapidez los 10.000 yuanes. Tianjun, irritado por la competencia, protestó alegando que él había sido el primero en descubrir el tesoro. Al final de la intensa subasta, el tipo se vio obligado a pagar 70.000 yuanes más de lo que había planeado. Lo que inicialmente iba a ser una simple compra de 10.000 se convirtió en una adquisición exorbitante, todo gracias a la astucia de Yan, quien observaba la escena con disimulado deleite. Sin intención de marcharse aún, decidió aprovechar la ocasión para hablar con Tianjun sobre el supuesto objeto antiguo que poseía su familia. El hombre, intrigado, mantuvo la cortesía mientras su acompañante le pedía con amabilidad al joven que les mostrara la pieza. Yan accedió, pero con cautela, sacó el objeto de su bolsillo y lo enseñó solo a cierta distancia. Apenas lo vio, el anciano Juan palideció ligeramente, consciente de que tenía ante sí un tesoro real, y con urgencia le pidió al muchacho examinarlo de cerca. Pero el prota se negó con firmeza, devolviendo el objeto a su bolsillo en un movimiento rápido y seguro. Tianjun, intentando apelar a los lazos pasados, le recordó su amistad con Chiyun, insinuando que lo hiciera por su querido tío. Pero el prota fue tajante, ya no tenía ningún vínculo con su hijo y, si no había más que discutir, se retiraría. Ante esta postura firme, el hombre cambió de táctica. Ofreció una compensación económica a cambio de una inspección más detallada. Yan aceptó la propuesta, pero bajo sus condiciones, sacó su teléfono, mostró su código QR y pidió 10.000 yuanes por un minuto de inspección o 50.000 por 5 minutos. Tianjun, rojo de ira pero sin otra opción, acabó cediendo. Tras la transferencia, el prota arrojó el objeto hacia el anciano Juan sin mucho ceremonial. Mientras los dos ancianos analizaban la misteriosa pieza, Yan ya había pasado a otro asunto. Con el dinero recién obtenido, comenzó a comprar grandes cantidades de agua, comida e incluso animales vivos. Recordó las palabras de Sudaji, quien le había explicado que todo objeto colocado en esa dimensión separada permanecería inalterado en el tiempo, incluso los seres vivos. Pero, como era de esperarse, el dinero no tardó en desvanecerse. Apenas se dio cuenta, su saldo estaba en cero. 5 minutos después, el prota regresó junto a la pareja de ancianos y les preguntó con una sonrisa si deseaban comprar más tiempo de inspección. Sin embargo, Tianjun había tomado una decisión, quería quedarse con el objeto. Al escuchar que Yan estaba dispuesto a venderlo, los ojos del anciano Juan brillaron por un instante, pero su entusiasmo se apagó tan pronto como escuchó el precio. El prota comenzó la negociación pidiendo 1.000.000 de yuanes. La expresión de los ancianos cambió al instante, pasando de la emoción a la incredulidad. Recuperando el objeto con tranquilidad, el prota explicó que se trataba de un legado familiar transmitido durante 1000 años, y aunque consideraba su precio justo, entendía que no todos lo apreciarían. A su espalda, el anciano Juan murmuraba que, sin duda, el artefacto era auténtico y que su valor real rondaría los 500.000. Sin embargo, Tianjun ya estaba harto de ese tipo de tratos. Agradeció al anciano Juan por su apoyo y le pidió que se marchara. Luego, llamó a su hijo y le dio instrucciones claras: reunir a varios miembros de la familia para localizar a Yan y a su hermana. No solo deseaba hacerse con el misterioso objeto, sino también con ambos hermanos, vivos e intactos. Herido en su orgullo por haber sido desafiado, el hombre decidió que cumpliría con una de las más antiguas exigencias de su linaje: preparar un ritual de sacrificio con la sangre de Yan. Mientras tanto, el prota, que podía sentir la oscura intención del jefe de la familia Son, no se sorprendió. Ya lo había anticipado, e incluso lamentaba no haberle sacado más dinero a ese sinvergüenza. Se dirigió entonces hacia donde estaba su hermana, y la encontró ya lista, esperando con su equipaje. Pero justo cuando estaban a punto de marcharse, una figura apareció corriendo para interceptarlos. Era una mujer de cabello plomo y expresión ansiosa. Se trataba de Chiyun, la maestra de su hermana. Aún sin aliento, preguntó con urgencia por qué Yun había abandonado la escuela de forma tan repentina, justo un día antes de un examen crucial para su futuro.
Jan se presentó con tranquilidad y explicó que era él quien la sacaba temporalmente por motivos personales. Chi-jin no aceptó tan fácilmente su respuesta. Le recordó que Jun era la mejor estudiante de su clase, que sabía que sus padres habían fallecido y que él era su único responsable. Como tal, esperaba que actuara como un tutor ejemplar, no como alguien dispuesto a poner en riesgo el porvenir de su hermana. Negándose a permitir que su alumna más prometedora se alejara sin una razón válida, la maestra insistió en que Jun tenía un futuro brillante por delante y que él lo estaba arruinando. Sin embargo, mientras hablaba, se percató de que quizá había cruzado una línea. Aunque sus intenciones eran sinceras, no podía evitar sentirse incómoda por haberse inmiscuido en un asunto familiar. A pesar de todo, reiteró su preocupación: la educación de Jun debía continuar. Frente a esto, el prota respondió con serenidad. Le agradeció sinceramente su preocupación y, en un gesto de respeto, le ofreció un consejo inesperado. Le recomendó que se abasteciera cuanto antes de agua, alimentos, medicinas y, si era posible, también de armas. Le advirtió que se aproximaban tiempos difíciles y que sería esencial tener una buena reserva de analgésicos para lo que estaba por venir. La maestra quedó desconcertada por la inquietante implicación de sus palabras, como si realmente estuviera advirtiendo que algo terrible iba a ocurrir pronto. Así fue como la dejó, sumida en la confusión, mientras los hermanos continuaban su camino. Al llegar a casa, Jun le preguntó a su hermano mayor cuál era el plan ahora que ella estaba con él. No era ingenua y comprendía que se estaba preparando para algo importante. Ante esto, Jan reconoció que se avecinaban cambios significativos, pero le prometió que haría todo lo posible por protegerla. Luego tomó el talismán, lo transformó en un collar y se lo colocó antes de salir un momento. Le advirtió con seriedad que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Ella, con su habitual optimismo, le prometió que lo esperaría con una buena comida a su regreso. Mientras se alejaba, el prota tenía claro que aquel collar le permitiría rastrear la ubicación de su hermana en todo momento. Sabía que su prioridad ahora era reunir más recursos cuanto antes. Al salir del ascensor, notó que una mujer lo esperaba en el vestíbulo. Estaba hablando por teléfono, tramando algo en contra de los hermanos, y del otro lado de la línea se encontraba el traidor de Chi-jun, quien le pedía a Roland que entretuviera a Jan mientras él y su grupo llevaban a cabo su plan. Al verlo, la mujer intentó seducirlo con una falsa cordialidad, invitándolo a cenar con Chi-jun, como solían hacer en el pasado. Pero el prota no estaba dispuesto a perder el tiempo con ella y la apartó sin dudar. Roland, insistente o simplemente incapaz de comprender la situación, lo sujetó del brazo y le cuestionó si realmente todo había terminado entre ellos. Pero él volvió a rechazarla sin contemplaciones. Solo pensar en que alguna vez tuvo una relación con ella le resultaba repulsivo, y le dejó claro que debía mantenerse alejada. Herida en su orgullo, la chica cambió rápidamente de tono y lo acusó de desagradecido. Pero esas palabras, que antes podían afectarlo, ya no tenían ningún poder sobre él. Jan salió del edificio ignorando sus gritos, y en un arrebato de frustración, Roland dejó caer su máscara para insultarlo con su tono habitual. Sin embargo, el prota respondió mostrando el contrato de su casa, anunciando que tenía intención de venderla. Al oír esto, ella entró en pánico. Había asumido que esa casa sería suya algún día, el lugar donde vivirían juntos tras casarse. Jan no solo tenía la intención de vender la casa, sino que planeaba hacerlo a un precio muy por debajo de su valor real. Por ello, le preguntó a Roland si estaba interesada en comprarla. Sin perder tiempo, cambió de estrategia y adoptó un tono más amable. Le preguntó a cuánto pensaba venderla para facilitar el proceso. Jan respondió con frialdad que la pondría a la venta por solo 1 millón. Al oír esa cifra, Roland se quedó atónita. Pensó que debía estar atravesando dificultades económicas y necesitaba con urgencia el dinero para pagar alguna deuda. La idea de adquirir una propiedad tan valiosa por tan poco dinero era demasiado tentadora para ella. Estaba decidida a quedarse con la casa, pero no tenía el capital necesario. Su única opción era ofrecerle 300.000 de entrada y cubrir el resto más adelante. Sin embargo, el prota se negó de inmediato. Lo quería todo en efectivo. Roland analizó la situación con rapidez. Sabía que Chi-jun estaba a punto de actuar contra los hermanos y pensó que Jan estaba acorralado, sin salida. Convencida de que el dinero eventualmente volvería a sus manos, concluyó que solo debía encontrar la forma de engañarlo para que firmara la transferencia de la propiedad. Finalmente, aceptó el trato e insistió en ir cuanto antes a la oficina de bienes raíces. Una vez allí, la chica llamó a su madre para conseguir el resto del dinero, asegurándole que lo recuperaría muy pronto, pero su madre no compartía su entusiasmo. La reprendió por salir con un chico sin futuro, y aún más por utilizar los ahorros familiares para comprar una casa en tales condiciones. Roland estuvo a punto de gritarle, pero se contuvo. Creía firmemente que Jan desaparecería pronto y que nada se interpondría en sus planes. Mientras tanto, el prota le pidió que acelerara el pago para poder firmar la sesión cuanto antes. Ella, al escuchar esto, pensó que él había caído en su trampa, pero lo que ignoraba era que, en realidad, era ella quien estaba cayendo en la suya. Así, sin sospechar lo que realmente estaba ocurriendo, Roland realizó la transferencia del dinero. Sin embargo, el prota sabía muy bien que cuando el apocalipsis finalmente llegara, todas las propiedades del mundo perderían su valor por completo. Ella,
ajena a esta realidad, e incluso lo invitó a regresar a su casa para una celebración. Mientras tanto, al caer la tarde, Chiyun y su grupo de secuaces se acercaban discretamente por la parte trasera del edificio donde vivía el prota. Tenían planes de tener una conversación muy seria con su hermana antes de que él regresara. En esos momentos, la inocente Jun se encontraba en el piso de arriba, preparando la cena con esmero, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Sin que ella lo supiera, el colgante que llevaba comenzó a vibrar con una energía inusual, como si reaccionara ante un peligro inminente. Poco después, el grupo liderado por Chiyun llegó a la puerta del apartamento. Con su tono habitual, golpeó la puerta y mencionó su nombre, esperando que Jun le abriera, aprovechando que era conocido de su hermano. Al escuchar el llamado, ella se acercó sin prisa, reconociendo la voz al otro lado. Le comunicó que su hermano no se encontraba en casa y le preguntó el motivo de su visita. El tipo, con una sonrisa burlona, respondió que ya lo sabía, asegurándole que su hermano había salido a comprar ingredientes para la cena y que él había sido enviado primero. Sus palabras resultaban creíbles para la chica, que ignoraba completamente lo que en realidad ocurría afuera. Instintivamente, estiró la mano para abrir la puerta, pero de inmediato recordó las advertencias de su hermano: no debía abrirle a nadie, bajo ninguna circunstancia. Esa sola frase bastó para que cambiara de opinión al instante, pues confiaba plenamente en Jan. Con firmeza, decidió que Chiyun tendría que esperar hasta que su hermano regresara. Esa respuesta provocó un giro en la actitud del tipo. En un instante, su tono amistoso desapareció y fue reemplazado por una amenaza apenas disimulada, pero su comportamiento solo reafirmó la decisión de Jun, que se mantuvo firme. Al darse cuenta de que sus palabras no surtían efecto, el tipo optó por recurrir a métodos más drásticos. Le indicó a uno de sus cómplices, quien había traído herramientas, que forzara la entrada. Mientras uno de sus cómplices luchaba con la cerradura, Chiyun comenzó a hablar con la chica, preguntándole si tenía consigo el talismán de su familia. Ella, sin sospechar nada, respondió inocentemente que su hermano apenas se lo había entregado. La pregunta, desconcertante en sí misma, no era más que una táctica para distraerla mientras el grupo forzaba la entrada, y en cuestión de minutos lograron su cometido. La pandilla de matones, armados con violencia y sin el menor escrúpulo, irrumpió en el departamento. De inmediato, capturaron a Jun, mientras Chiyun comenzaba a insultarla sin piedad. Le reclamó que todo habría sido mucho más sencillo si hubiera abierto la puerta desde el principio, y sin perder tiempo, tomó el talismán que colgaba de su cuello, asegurando que esa era la reliquia que su padre tanto deseaba. Cuando la chica logró zafarse brevemente del agarre de uno de los agresores, le preguntó a Chiyun por qué actuaba así, si supuestamente era amigo de su hermano. Él admitió sin reservas que siempre se había acercado a Jan porque lo consideraba un blanco fácil de manipular, y declaró abiertamente haber cometido numerosas fechorías que planeaba hacer pasar como crímenes del propio prota. La revelación dejó a Jun completamente atónita. La verdad era brutal: Chiyun era un ser despreciable que se jactaba de sus actos más reprobables, incluyendo su relación con la que fuera la novia de su hermano. Sus caricias resultaban repulsivas, y ante cualquier intento de acercamiento, la chica exigió ser liberada, pero sus protestas solo empeoraron la situación. En respuesta a sus súplicas, Chiyun le propinó una bofetada que la hizo tambalearse, advirtiéndole con voz gélida que no se atreviera a gritar, o lo pagaría caro. Sus cómplices, tan viles como él, comenzaron a hacer comentarios sobre la edad de la joven, preguntándose si ya era mayor de edad. Nadie podría decir cómo habría continuado la historia de no ser por la risa inesperada de un tercer individuo. Apenas pronunció esas palabras, el ambiente pareció distorsionarse ante sus ojos. Momentos después, los jóvenes se encontraron junto a un lago, rodeados por una multitud de chicas deslumbrantes. La atmósfera era tan hipnótica que ninguno se preguntó cómo habían llegado allí. Todo parecía un reino de ensueño, al menos en apariencia. Las chicas los abrazaban, les ofrecían carne y los llamaban reyes. Al preguntarles si disfrutaban del banquete, los muchachos asintieron con entusiasmo, asegurando que la carne era deliciosamente sorprendente. No parecía haber peligro alguno, hasta que la atmósfera se tornó densa y una de las chicas, de cabello blanco y sonrisa seductora, se adelantó. Con voz encantadora, les reveló que la carne que saboreaban era la suya. El agua del lago adoptó un tono oscuro y sanguinolento. Las sonrisas arrogantes de los agresores se desvanecieron, reemplazadas por el miedo más absoluto. El paraíso en el que creían estar se transformó en un infierno viviente. Quien estaba detrás de todo era nada menos que Sudagi. Observándolos con frialdad, les preguntó si acaso no les agradaba el menú. Mientras aquellos tipos permanecían atrapados en ese mundo de ilusiones, sus cuerpos reales eran presa de agonías indescriptibles. Desde la distancia, Jun observaba la escena, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Finalmente, los matones comenzaron a recobrar la cordura, aterrados ante la figura que se les presentaba. Fue entonces cuando una idea cruzó su mente: tal vez la clave para salvarse residía en aquel misterioso objeto que llevaba consigo. Con desesperación lo sacó y, en un intento por imponerse al terror, comenzó a gritar, burlándose del artefacto como si no fuera más que un trasto viejo, incapaz de hacerle daño. Sin embargo, el poder latente en el objeto del prota tenía planes muy distintos.
De su interior emergió una garra afilada que, con rapidez, desgarró el rostro de Chiyun, dejándole profundas cicatrices que lo hicieron comprender quién era el verdadero insecto en esa ecuación. El grito de dolor fue desgarrador y el talismán cayó de sus manos, rodando hasta detenerse a los pies de Jan, quien acababa de regresar a su apartamento. Había llegado justo a tiempo para enfrentar a esos criminales despreciables y hacerles pagar por sus pecados. La banda de Chiyun comprendió al instante la gravedad de su situación. Pero en ese momento, Roland apareció de improviso, exigiendo explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Al ver al tipo gravemente herido, corrió hacia él sin pensarlo dos veces, mientras el resto de los matones comenzaba a reagruparse. En un arrebato de desesperación, Chiyun ordenó que impidieran que Jan escapara con el talismán. Confiados en su superioridad numérica, los matones se lanzaron al asalto, convencidos de que obtendrían una victoria rápida. Sin embargo, el prota se mantuvo imperturbable. Fue entonces cuando una presencia familiar resonó en su mente. Sudaji le informó que el general Cuervo había actuado sin su consentimiento al atacar a Chiyun, lo que había agotado por completo la energía del talismán. Aún así, el prota se limitó a declarar que no necesitaba la ayuda de ninguno de ellos. Confiaba en que su propia habilidad era más que suficiente para acabar con ese grupo de perdedores. Y lo demostró con un simple gesto. Sin necesidad de mover un dedo, las llamas estallaron frente a él, devorando a los atacantes en un instante. Los matones no podían comprender lo que ocurría. Nunca en su vida habían enfrentado un poder tan desmesurado. En cuestión de segundos, los gritos de pánico comenzaron a apagarse bajo el rugido del fuego, mientras las llamas los consumían sin piedad. El calor era completamente insoportable. Ni siquiera el agua era capaz de apaciguar aquellas llamas infernales, sin importar cuán desesperadamente imploraran por salvación. El fuego solo se extinguió cuando sus cuerpos fueron consumidos por completo, y fue entonces, en medio del humo y las cenizas, que Chiyun y Roland presenciaron por primera vez un espectáculo tan imponente. En ese instante, el tipo experimentó un verdadero pavor por su vida. Jamás habría imaginado que Jan, a quien siempre consideró un blanco fácil, escondiera habilidades mágicas tan aterradoras. La chica, temblorosa, suplicó al prota que se mantuviera alejado, recordándole que Chiyun era su mejor amigo, y que ella había sido su pareja. Pero Jan no estaba dispuesto a mostrar compasión hacia seres tan despreciables. Chiyun había invadido su hogar, tomado a su hermana como rehén e intentado robar un objeto sagrado de su familia. Roland, por su parte, había intentado manipularlo con tal de cumplir sus propios fines. El tipo, intentando presentarse como inocente, se levantó con dificultad. Alegó no entender las palabras de Jan y, con voz susurrante, le pidió a Roland que lo ayudara, que lo distrajera apelando a su antiguo romance. Mientras hablaba, sacó un cuchillo oculto en su espalda, intentando disfrazar su intención con palabras melosas sobre querer ser el padrino en la boda de su mejor amigo. La chica, siguiendo su plan, se acercó al prota con una falsa ternura. Le propuso matrimonio, asegurando que no le importaba su falta de riquezas materiales. Lo único que anhelaba, decía, era comprender el origen de su poder y entonces lo amaría por la eternidad. Por un instante, parecía que la trampa había dado resultado. Chiyun vislumbró una abertura y preparó su cuchillo, pero fue inútil. Jan podía ver con claridad la verdad detrás de aquella pobre actuación. Sus intenciones eran tan evidentes como patéticas. Y antes de que pudieran reaccionar, un torrente de fuego surgió con furia, envolviendo a la despreciable pareja en llamas. Mientras observaba cómo el fuego los consumía, el prota meditó en silencio sobre el propósito de aquel poder que le había sido otorgado. Comprendió que su misión no era otra que erradicar a criaturas repugnantes como Chiyun y Roland. Mientras tanto, en la propiedad de la familia Son, todos los miembros del clan se reunieron para presenciar el solemne discurso del patriarca, reverente ante sus ancestros. El señor Son se inclinó con profundo respeto frente al altar, suplicando por la bendición de sus antepasados en su incansable afán por expandir su fortuna. De pronto, el espíritu ancestral emergió de entre los vapores del incienso, exigiendo un precio, antiguas reliquias espirituales y la sangre de una niña. El preciado frasco antiguo que el señor Son había adquirido por una suma exorbitante no fue suficiente para saciar la demanda del espíritu. Las entidades del pasado no deseaban baratijas, sino un sacrificio genuino. Alarmado, el hombre intentó calmar la situación, asegurando que su hijo pronto llegaría con la joven y los objetos requeridos. Sin embargo, el espíritu, irritado por la demora, lanzó una advertencia escalofriante: el apocalipsis se desataría en solo 3 días. Aquellas palabras helaron a Tianjun. Aún sin comprender del todo la magnitud del anuncio, comprendió que no podía ignorarlo. Actuó con rapidez, ordenando a su clan que se movilizara de inmediato. Les pidió que almacenaran agua y alimentos en grandes cantidades, pues si la profecía era cierta, el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. También envió a su asistente a buscar a su hijo con urgencia. El sacrificio debía llevarse a cabo sin más demora, pero antes de que sus órdenes pudieran cumplirse, la puerta de la finca se abrió con violencia. Jan irrumpió con una entrada imponente, arrastrando a Chiyun como si no fuera más que un trapo inútil. Lo arrojó con desprecio a los pies del patriarca. El señor Son sintió un fugaz alivio al ver a su hijo aún con vida, pero ese alivio se tornó en ira al contemplar su lamentable estado. Lleno de furia, ordenó a sus hombres que acabaran con el intruso. Una multitud se lanzó contra el prota, confiados en su número.
pero él solo sonrió con desdén ante semejante imprudencia. Cerró los ojos con calma, y cuando los volvió a abrir, las llamas estallaron a su alrededor con un rugido infernal. Desde este instante, declaró con voz firme, no había escapatoria. Las llamas, vivas como bestias hambrientas, devoraron sin piedad a cada adversario que osó acercarse. Con una maestría abrumadora, Jan avanzó entre los gritos y el fuego, dejando tras de sí un sendero de destrucción. Al final de su paso ardiente, lo esperaba un señor Son paralizado por el miedo. Detrás del prota, los restos humeantes del grupo ardían sin cesar, y él estaba decidido a hacer que Tianjun pagara por sus acciones. Sin embargo, a pesar de estar acorralado, el hombre no se rendía. Aún guardaba un último as bajo la manga, una pistola que se apresuró a usar. Pero justo cuando apretó el gatillo, Jan manipuló el fuego de la bala, haciendo que el arma explotara en 1000 pedazos en las manos de Tianjun, quien terminó gravemente herido en ambas. Al verlo, el prota se burló de él, advirtiéndole que no debía jugar con fuego si aún era un niño. Mientras reflexionaba y elaboraba sus estrategias, Tianjun, astuto, corrió hacia el altar para implorar la ayuda de sus ancestros. El espíritu, incapaz de permitir que el último descendiente de la familia Son fuera eliminado, usó su propio poder de fuego para atacar a Jan. La intensidad de aquella llama, potenciada por espíritus malignos, fue tan abrumadora que incluso el prota no pudo resistirla, sufriendo graves heridas y viéndose obligado a retroceder. Al mismo tiempo, las heridas del hombre y los miembros de su clan comenzaron a sanar, devolviéndoles la fuerza y la confianza heredada de sus ancestros. Sin perder el tiempo, Tianjun maldijo a Jan, asegurando que sus antepasados acabarían con él. Fue entonces cuando el espíritu se manifestó en la forma de un gigante. Al verlo, el prota comentó que ahora entendía por qué la familia Son conocía con antelación el apocalipsis, tenían a alguien muy poderoso detrás. De inmediato, el espíritu estalló en carcajadas y comenzó su ataque, lanzando enormes pisotones y un manotazo que, aparentemente, impactó de lleno. Tianjun estalló en risas, creyendo que por fin el prota había sido derrotado. Sin embargo, quedó completamente atónito al ver a Jan aún en pie, con una gran sonrisa en el rostro, montado sobre una enorme bestia. Minutos antes del ataque, Sudaji había entrado en la mente del prota para revelarle que aquel espíritu, conocido como Estrella de Fuego, era en realidad un espíritu innato que durante 1000 años había acumulado una inmensa cantidad de poder espiritual, alimentado por las constantes ofrendas de la familia Son. Le explicó que, si lograban capturarlo y absorber su energía, tanto su control del fuego como su poder espiritual aumentarían de manera significativa. Al escuchar esto, Jan le preguntó qué era lo que planeaba hacer, a lo que ella respondió que, por ahora, el poder del gran talismán era suficiente. Sin embargo, le dijo que si estaba dispuesto a arriesgarse un poco más, podrían tener una gran oportunidad de éxito. El prota, intrigado, quiso saber cómo lograrlo. Sudaji entonces le explicó que podía extraer parte de su propia energía espiritual e infundirla en el talismán, lo cual permitiría convocar a una de las bestias selladas, la cual acudiría sin dudarlo para ayudarlo a derrotar al espíritu de fuego. No obstante, Jan sabía que esa energía provenía del alma, y que si fallaba en capturar al espíritu y no lograba reparar su alma a tiempo, moriría y su esencia se desvanecería por completo. Pero, en lugar de responder directamente, Jan realizó un movimiento inesperado con el talismán que dejó a todos en shock. Explicó que había implantado la semilla de fuego del inframundo en el talismán, y que, si moría, el fuego infernal se activaría automáticamente, destruyéndolo. Sin el talismán, nadie en el mundo podría abrir la prisión de las bestias selladas, y éstas jamás volverían a ver la luz del día. Había hecho todo eso para comprometer a una de las bestias a darlo todo en la batalla, ya que, de una forma u otra, si perdían, todos saldrían perjudicados. Sin perder más tiempo, el prota absorbió la energía espiritual, y en ese instante un gran rayo de luz descendió sobre la gran torre cubierta de cadenas. Así se abrió el camino para la salida del gran demonio guardián del monte Lungua, el oso negro del inframundo, cuya presencia emanaba un aura escalofriante. De vuelta en la batalla, el oso negro cargó sin contenerse contra el espíritu del fuego, quien apenas logró bloquear su embestida. Como era la primera vez en miles de años que el oso negro estaba libre, no pudo evitar lanzar un feroz rugido y hacer algunas poses exageradas, demostrando lo feliz que se sentía. Sin embargo, su entusiasmo fue interrumpido de inmediato por un tremendo coscorrón de parte de Jan, quien le ordenó que acabara de una vez con el espíritu del fuego, ya que su energía espiritual no duraría mucho más. Tras recibir el regaño, el oso negro se lanzó con furia desatada contra el espíritu del fuego, atacándolo con tal violencia que éste ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Fue entonces cuando el espíritu comprendió que esa bestia había superado los límites del mundo mortal, y, sabiendo que no podía utilizar todo su poder dentro de esta dimensión, intentó retirarse. Pero antes de que pudiera escapar, el prota lo detuvo utilizando la cuerda de los 10 mortales, advirtiéndole que ya era demasiado tarde para huir. En un solo movimiento,
logró capturar al espíritu del fuego, quien comenzó a gritar desesperado, suplicando que lo dejaran ir. Al ver a su ancestro completamente atrapado, el señor Tianjun comenzó a arrastrarse hacia él, murmurando que aquello era imposible de creer. Pero al fijarse bien en la cuerda que envolvía al espíritu, quedó completamente anonadado. Era la misma cuerda que alguna vez había estado atada a la calabaza que él mismo había comprado. Y para confirmar sus sospechas, fue el propio Yan quien, con una sonrisa, le agradeció por su valiosa compra, explicando que gracias a ella había recibido de regalo la cuerda inmovilizadora de dioses. Ante esas palabras, Tianjun se hundió en la desesperación, comprendiendo que su antepasado ya no le pertenecía. En cuestión de segundos, el espíritu del fuego se desvaneció por completo y se transformó en una joya de un rojo carmesí intenso. Sin perder el tiempo, el prota la tomó en sus manos y la observó detenidamente. Luego, se acercó al derrotado Tianjun y le propuso hacer un trato. Pero antes de que éste pudiera responder, Yan descendió rápidamente, posó el pie sobre Chiyun y le preguntó cuánto estaba dispuesto a pagar para preservar la descendencia de la familia Son. Pasados unos instantes, y tras obtener exactamente lo que deseaba, Chiyun despertó sobresaltado y le preguntó a su padre si era cierto que le había entregado todo el dinero de la familia a Yan. El hombre le confirmó que así era, aunque le explicó que el dinero ya no tenía valor, pues el apocalipsis se acercaba y la riqueza material pronto dejaría de tener sentido. Sin embargo, su padre aún tenía un último recurso. Ordenó a sus hombres que vendieran todas sus propiedades de inmediato y que compraran tanto arroz y agua como pudieran almacenar. Además, Tianjun ordenó que reforzaran y prepararan cuidadosamente la mansión que poseía en las afueras de la ciudad, pues en ese lugar se encontraba un refugio subterráneo donde se resguardarían cuando comenzara el apocalipsis. Como último mandato, pidió que llamaran al anciano Juan para continuar adquiriendo antigüedades. Luego de dar todas estas órdenes, furioso, comenzó a maldecir a Yan, afirmando que si la familia Son jugaba bien sus cartas, entonces el apocalipsis podría convertirse en una bendición en lugar de una desgracia. Mientras tanto, el prota se dirigió a una tienda cercana a la ciudad. Antes de entrar, revisó que todo estuviera en orden con su cuenta bancaria. Una vez confirmado, ingresó al lugar, pensando que, de no haber estado tan apurado, habría aprovechado para robarle aún más dinero al viejo de la familia Son. Dejando eso de lado, saludó a la encargada y le informó que deseaba comprar una tonelada de píldoras de limpieza espiritual. La joven confirmó el pedido, pero quedó perpleja al darse cuenta de lo descomunal de la cantidad. Al oír esto, la encargada se tensó un poco, aunque aseguró que sí podía venderle la cantidad solicitada. El único problema era que, al tratarse de un pedido tan grande, tendrían que encargarlo, lo cual demoraría al menos un par de días y sería bastante costoso. Cerrado el trato, salió del lugar sin perder tiempo. Mientras caminaba por las calles, pensaba que ya había agotado más de 10 toneladas de píldoras de limpieza espiritual solo en la ciudad de Jade, además de haber realizado múltiples pedidos en línea. Con eso, calculaba que ya tenía suficiente para lo que venía. Y si hacía todo esto, era porque sabía perfectamente que aquel modesto medicamento sería uno de los bienes más valiosos durante el apocalipsis, algo que ni siquiera las personas más preparadas podían imaginar. Recordó entonces los duros momentos que vivió en su vida pasada, cuando sentía en carne viva el sufrimiento de la muerte. En esos días oscuros, quien estuvo siempre a su lado fue su hermana menor, cuidándolo con todas sus fuerzas. Sin poder soportar ver a su hermano sufrir así, salió corriendo hacia la farmacia más cercana, decidida a conseguir aunque fuera una sola píldora más. Y fue entonces cuando cayó en las garras de los malditos de la familia Son. Desde ese momento, Jun nunca volvió a aparecer. Pero esta vez, el prota no permitiría que nada malo le ocurriera. Su deber como hermano mayor era protegerla de todos los peligros. En cuanto a la familia Son, pensó que seguían centrados únicamente en acumular alimentos para el apocalipsis. Sin embargo, lo que no sabían era que, en las primeras etapas del desastre, lo más importante para quienes tuvieran poderes no serían los víveres, sino las píldoras de limpieza espiritual. Jan sabía perfectamente que al controlar el suministro de píldoras de limpieza espiritual, también podía controlar a un ejército de personas con poderes, dispuestas a seguir sus órdenes. Con esa idea clara, no dudó ni un segundo en invocar su fuego infernal y comenzó a cultivar su poder, decidido a fortalecerse aún más. Una vez que lo logró, apareció Sudaji para felicitarlo. Le informó que, gracias a la refinación del espíritu del fuego, su fuego infernal se había transformado en el legendario fuego del otro rojo. Con ello, ahora podía romper barreras, destruir ilusiones y había ascendido a la segunda fase de poder. Además, su control sobre el fuego se volvió mucho más preciso. Lo más sorprendente era que el espíritu del fuego, que antes intentó huir, se había transformado en una lanza de gran poder, superando por mucho las expectativas de Jan. De regreso en la prisión infernal, fue recibido efusivamente por el oso negro, quien no dudó en abrazarlo con entusiasmo y darle la bienvenida. Con emoción, le pidió que la próxima vez que quisiera invocar a una bestia no dudara en llamarlo a él, pues había disfrutado muchísimo su estadía en el mundo real. No era el único interesado en volver a ser invocado. También Sudaji expresó su deseo de participar en la próxima batalla. Sin embargo, el prota les ordenó callar a ambos.
En ese momento, el cuervo demoníaco tomó la palabra con tono desdeñoso y les dijo que guardaran silencio, pues no eran más que perros guardianes domesticados a cambio de unos cuantos beneficios. Luego, dirigiéndose a Jan, lo advirtió con seriedad: si alguna vez se le ocurría invocarlo, aprovecharía la oportunidad para escapar. Pero ante esta amenaza, el prota solo se rió. Le respondió que no tenía de qué preocuparse, ya que con el crecimiento constante de sus poderes, más puertas de la prisión se abrirían y entonces tendría acceso a demonios mucho más poderosos que él. Habiendo dejado claro su lugar, se dio media vuelta y se retiró, no sin antes decirle al cuervo que, llegado ese momento, lo más probable sería que él mismo viniera a buscarlo. Ya de regreso en casa, Jan observaba el horizonte a través de la ventana, con el talismán en mano. No pudo evitar pensar que el día siguiente sería el penúltimo antes del apocalipsis. Era plenamente consciente de que debía aprovechar cada minuto que le quedaba. Y como aún tenía más de 20 millones de yuanes en sus manos, ya había decidido que sería lo próximo que compraría. Al día siguiente, Jan se presentó en una exclusiva exhibición de joyas. Mientras observaba cada objeto con atención, algo llamó poderosamente su mirada. Se acercó con decisión, murmurando para sí mismo que, por fin, había encontrado lo que tanto buscaba. En el apocalipsis, los recursos comunes eran fáciles de saquear, pero los núcleos de energía necesarios para subir de nivel solo podían obtenerse al eliminar zombies. Y aquella piedra frente a él contenía una energía cristalizada tan pura y densa que sería suficiente para impulsarlo de la segunda a la tercera fase. En su vida anterior, alguien con suerte había conseguido esa piedra y, gracias a ello, se adelantó a todos, obteniendo una ventaja inigualable. Esta vez, el prota no pensaba dejarla escapar, sin importar el precio que tuviera que pagar. La subasta dio inicio con un conjunto de jade vendido por 1.3 millones. Luego llegó el turno de la piedra energética. En cuanto fue presentada, los postores comenzaron a lanzar cifras con rapidez y entusiasmo, elevando el precio cada vez más alto. Fue entonces cuando un joven rubio, con aire altivo, ofreció 5 millones de yuanes, provocando una ola de murmullos en la sala. Todos reconocieron de inmediato a Hao, una figura influyente, y muchos coincidieron en que era imposible competir con alguien de su calibre. Pero la sorpresa llegó cuando, de repente, una voz firme ofreció 6 millones por la piedra. Hao, claramente irritado, exigió saber quién se atrevía a desafiarlo. Inmediatamente, un encargado se acercó a Jan para detenerlo, informándole que solo los miembros del club con una tarjeta bancaria negra podían participar en esa subasta. El prota, sin perder la calma, sacó de su bolsillo dicha tarjeta y la mostró con tranquilidad. Miró al encargado y preguntó si ahora seguía habiendo algún problema. El sujeto quedó sin palabras. Avergonzado, retrocedió de inmediato y le ofreció el pase con suma cortesía. Estaba convencido de que aquel joven debía ser heredero de una familia poderosa, ya que obtener una tarjeta negra era prácticamente imposible. La subastadora, viendo que no había nuevas ofertas, preguntó si alguien más deseaba pujar. Hao, sin intención de rendirse, elevó su oferta a 7 millones. Pero Jan respondió sin titubear: 10 millones. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Esa suma superaba con creces el valor estimado de la piedra. En medio del asombro por la oferta final, la acompañante de Hao se inclinó hacia él y le susurró que no insistiera más. Después de todo, se trataba solo de una piedra, y además, estaba convencida de que aquel chico solo quería aparentar. Hao, molesto pero intrigado, le preguntó directamente al joven cuál era su nombre. Sin titubeos, el prota respondió con firmeza. Hao lo miró fijamente y, con el pulgar hacia arriba, le dijo que no lo olvidaría jamás. Con la subasta concluida, la piedra fue entregada a Jan, quien apenas pudo contener su alegría. Sabía que lo que tenía entre manos no era solo una gema preciosa, sino una llave que transformaría por completo su destino. Sintiéndose victorioso, se dio media vuelta para marcharse. Pero justo antes de cruzar la puerta, un grito desgarrador rompió el silencio del salón. Sin dudarlo, el prota se giró y buscó el origen del alboroto. Para su sorpresa, una criatura enorme descendía a toda velocidad, abriéndose paso entre la multitud con un rugido aterrador. Aunque había muchas personas en el lugar, el monstruo no se interesó por ninguna de ellas. Su objetivo era claro: iba directo hacia la piedra que Jan acababa de adquirir. El comportamiento de la bestia resultaba extraño. El prota comprendió al instante que algo inusual había provocado su aparición. Recordó que, cuando terminó el evento, varias piedras fueron colocadas juntas por accidente. Eso había alterado el flujo de energía del lugar, generando una reacción que atrajo a la criatura. Era una señal inequívoca: el apocalipsis se acercaba. Y esta bestia no era más que el primer aviso de lo que estaba por venir. Entonces, el mismo hombre que minutos antes había subestimado a Jan se levantó de su asiento y corrió hacia el escenario en busca de algo con que defenderse. Pero su intento fue inútil. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo derribó con un solo golpe. Al ver cómo la bestia se acercaba, Jan comprendió que debía actuar de inmediato. En cuestión de segundos liberó su poder, y de sus ojos brotaron llamas abrasadoras que impactaron directamente contra la criatura, quemándola por completo. Entonces, el prota utilizó sus habilidades para analizarlo y descubrió que la serpiente no poseía ninguna cualidad especial. Aquello lo sorprendió, ya que había esperado encontrar algún tipo de fuerza oculta. Sin pensarlo demasiado, decidió absorberla en su dimensión y deshacerse de ella de una vez por todas. Mientras todo esto ocurría, Hao,
quien momentos antes había visto a Jan solo como un rival, se encontraba de rodillas, completamente impresionado por lo que acababa de presenciar. En ese momento, expresó que Jan no solo era un hombre rico, sino también un experto con habilidades extraordinarias, y confesó su deseo de convertirse en su discípulo. Más tarde, abajo del edificio donde vivía el chico, un pequeño grupo de personas murmuraba con curiosidad sobre todo lo que estaba ocurriendo. Al verlo adquirir grandes cantidades de suministros, algunos comenzaron a especular si planeaba abrir algún tipo de negocio, e incluso consideraron la posibilidad de un supermercado. Fue entonces cuando una mujer mayor intervino en la conversación, comentando con sarcasmo que quienes pensaban que Jan abriría un negocio allí estaban soñando. Consideraba la idea completamente absurda. En ese momento, una joven se acercó a ella y le preguntó si acaso no estaba interesada en haber alquilado antes ese almacén para iniciar su propio negocio. A lo que la mujer, con un gesto de desprecio, respondió que ese lugar era demasiado malo para un negocio y que no le interesaba algo tan destartalado. Pero justo en ese momento, Jan apareció al fondo, murmurando para sí mismo sobre lo mucho que había gastado en suministros. Mientras pensaba en todo lo que había adquirido, se preguntaba si aún le faltaba algo más. Fue entonces cuando llegó el repartidor y le informó que todo lo solicitado ya había sido entregado, pidiéndole que revisara el pedido antes de retirarse, ya que al día siguiente tenía otros encargos pendientes. El prota, sin darle mayor importancia, le aseguró que no hacía falta y que él se encargaría del resto, permitiéndole marcharse. La mujer, al escuchar que otro camión con más entregas llegaría al día siguiente, se llenó de rabia. No podía creer que, a pesar de ser huérfano, ya no hubiera tenido la osadía de abrir un supermercado justo en el lugar que a ella tanto le gustaba. En ese momento, el niño que la acompañaba le dijo que necesitaba ir al baño y, sin esperar respuesta, corrió hacia el almacén de Jan, donde comenzó a orinar sobre los paquetes. La mujer, al verlo, se acercó con una sonrisa hipócrita, diciendo que ya sabía ir al baño solo. Luego, se dirigió a Jan para sugerirle que no prestara atención al niño, pues no sabía lo que hacía. Sin embargo, el chico no dudó ni un segundo, agarró al niño por el cuello y lo puso frente a la mujer, haciendo que ésta terminara empapada de orina. Aquello la enfureció aún más, y comenzó a gritarle a Jan, preguntándole si no le daba vergüenza meterse con un niño. Pero él, imperturbable, le respondió que no sentía ninguna vergüenza, ya que al día siguiente probablemente ni siquiera estarían allí para criticarle. Y con total indiferencia, le cerró la puerta en la cara, dejando a la mujer reventando de rabia, sin poder hacer nada al respecto. De repente, el niño comentó que quería jugar con fuegos artificiales, lo que le dio una idea brillante a la mujer. Sin dudarlo, lo tomó de la mano y comenzó a correr, pidiéndole que la siguiera, mientras decía que esa noche lanzarían muchos petardos. En su mente, tramaba que si por accidente una chispa de fuego caía dentro del almacén lleno de cajas de cartón, todo parecería una desgracia, nada que pudiera culparla directamente. Mientras tanto, dentro del almacén, el prota inspeccionaba que todo estuviera en orden. Sin perder más tiempo, abrió su dimensión y comenzó a transferir las cajas inmediatamente. Al otro lado del portal, Sudaji observaba fascinada todo lo que ingresaba. Estaba encantada por las maravillosas provisiones que llegaban, ya que finalmente podría darse un festín. Jan le pidió que organizara todas las cajas en una habitación vacía, a lo que Sudaji, con dulzura, le respondió que no se preocupara. Le explicó que era una experta en almacenamiento y que dentro de esa dimensión podía mantener a muchos animales, cada uno perfectamente ubicado en su propia sección. Además, la energía del lugar mejoraba la calidad de la carne, haciéndola mucho más sabrosa, lo cual la emocionaba aún más. El prota deseaba traer consigo muchos animales vivos, ya que no sabía cuánto duraría el apocalipsis. Su intención era preservar, aunque fuera un pequeño vestigio, de la civilización humana. Fue entonces cuando el oso sugirió que, en tiempos de escasez, lo más crucial no eran los animales, sino las semillas y la tierra. Mientras existieran esos dos recursos, la vida aún podría continuar. Jan tomó en cuenta el consejo, pero al revisar el terreno de la prisión se dio cuenta de que no estaba preparado para el cultivo. Así que comentó que saldría un momento al mundo exterior. Una vez fuera, se preguntó si la tierra del mundo real serviría para sus propósitos y si cabría dentro de la prisión. Sin perder más tiempo, colocó su mano sobre el suelo, y en ese instante toda la tierra comenzó a ser absorbida hacia su dimensión. Al otro lado del portal, Sudaji se alarmó al ver la cantidad descomunal de tierra que llegaba. Inmediatamente le pidió a Jan que se detuviera, asegurándole que ya era suficiente. Le explicó que su poder espiritual no bastaba y que el espacio que había creado era demasiado pequeño para almacenar más. El chico asintió, diciendo que estaba bien, que había recolectado bastante, pero en el fondo sentía que aún era insuficiente. Sabía que, tras el apocalipsis, la tierra se volvería estéril y encontrar un lugar fértil para cultivar sería casi imposible. Sin perder más tiempo, Jan tomó la piedra que había adquirido en la subasta. Comenzó a refinarla y a absorber su energía, cultivando su poder para prepararse ante lo que estaba por venir. Mientras tanto, en otro lugar, la mujer que antes había intentado sabotear al prota se encontraba acomodando cuidadosamente los explosivos. Con una sonrisa, murmuraba que ese chico no llegaría a ver la medianoche. Poco después, su nieto apareció con un espejo en las manos y se lo entregó con una expresión extraña. Ella,
curiosa, le preguntó si lo había traído de la tienda donde habían comprado los petardos, creyendo que simplemente era un detalle del niño. Pero entonces, con una mirada y un aura extrañamente oscura, el niño le dijo que mirara bien el espejo, que alguien la estaba esperando. La mujer confundida, le preguntó qué quería decir, pero el niño no respondió y en cambio, le mostró el espejo a la fuerza. Y al observarlo, la mujer quedó paralizada. Dentro del cristal, un demonio la miraba fijamente desde el otro lado. La anciana cayó al suelo aterrada, señalando el espejo mientras le suplicaba a su nieto que se deshiciera de él, asegurando que había un monstruo dentro. Sin embargo, el niño se negó. Le recordó con frialdad que ella misma le había dicho que podía hacer lo que quisiera, y ahora lo único que quería era que mirara de nuevo dentro del objeto. La obligó a observarlo, y con un temblor recorriendo su cuerpo, la mujer vio con horror cómo aquella figura demoníaca dentro del espejo comenzaba a emerger lentamente. De repente, una mandíbula gigantesca salió de la superficie del espejo y se lanzó contra ella. Instantes después, la mujer cayó inconsciente al suelo. Sin embargo, su cuerpo, ahora rodeado de una aura maligna, empezó a moverse de forma errática. El niño sonrió, diciendo que aquello era muy divertido y que quería seguir jugando. Pero en un instante su oscura aura desapareció por completo. Ahora, era la abuela, poseída por el demonio del espejo, quien estaba rodeada de esa siniestra energía. Con una voz distorsionada le pidió al niño que se acercara, que era su turno de jugar. El pequeño, paralizado, no alcanzó a escapar ni a pronunciar palabra alguna. Fue atrapado por unos tentáculos que salieron del cuerpo deformado de su abuela. Mientras tanto, en la penumbra que cubría la ciudad, una energía maligna volaba silenciosamente por los cielos. Era el inicio del apocalipsis que se acercaba. Al día siguiente, en un almacén cercano al puerto, un hombre observaba cómo un barco se aproximaba lentamente. Varios marineros comentaban que habían capturado peces extraños. Los mostraron y las criaturas tenían formas grotescas y deformes. Algunos se preguntaban si siquiera eran comestibles, pero uno de ellos comentó que probablemente era culpa de los desechos tóxicos vertidos en el mar. El hombre volvió al interior del almacén y al abrir la puerta le preguntó a su compañero si ya estaba listo, ya que era el momento de hacerle entrega del inventario. Sin embargo, este no respondió y permaneció sentado en la oscuridad. El tipo comenzó a actuar de forma extraña, mostrándose como si algo hubiera cambiado en él. El sujeto le preguntó a su compañero si se sentía bien y si necesitaba descansar un poco, pero en ese momento un grupo de hombres irrumpió en el lugar. El tipo, sorprendido, les exigió saber quiénes eran y qué hacían allí, recordándoles que el acceso estaba restringido. El hombre que parecía ser el jefe explicó que había escuchado que todas las píldoras espirituales de la ciudad estaban almacenadas en ese lugar. Sin embargo, el encargado aclaró que esa mercancía ya estaba vendida y les ordenó que se retiraran. A pesar de eso, el jefe dio la orden de vaciar todo el almacén. El encargado intentó detenerlos, pero no pudo hacer nada para impedirlo. Lo único que consiguió fue recibir un empujón que lo hizo chocar contra su compañero enfermo. Después de deshacerse del encargado, el jefe ordenó a su grupo que recogieran todo. Pero cuando dio un paso adelante, fue sorprendido por el hombre enfermo, quien se había convertido en un zombi. Totalmente descontrolado, actuaba por instinto y atacaba a cualquiera que estuviera cerca. A pesar del caos, el grupo no mostró miedo y tomó lo que tenían a mano, palos y palas para defender a su jefe. Luego, el jefe se levantó del suelo, pero debido al ataque comenzó a sentirse extraño. Entonces ordenó a sus hombres que se apresuraran a tomar las medicinas por si alguien intentaba interponerse. Justo en ese instante apareció Jan, preguntándole si acaso pensaban robarle, y afirmó con firmeza que todo lo que había en ese almacén le pertenecía. Luego les preguntó si ya estaban ansiosos por abandonar este mundo, pues no tendría problema en cumplir sus deseos. El jefe tomó la palabra y explicó que tanto el puerto como el parque industrial eran propiedad de su señor. Como la mercancía se encontraba en esa área, también le pertenecía a él. Sin embargo, para evitar conflictos, le sugirieron a Jan que pusiera un precio por las medicinas. El prota se disculpó, pero dejó en claro que no tenía ningún interés en negociar. Las píldoras espirituales las había adquirido legítimamente y ahora le pertenecían. Si por alguna razón no se retiraban en el plazo de un minuto, entonces tendrían que atenerse a las consecuencias. Sin más, comenzó a caminar hacia el interior del almacén. Fue entonces cuando notó el cuerpo de un zombi tirado en el suelo, y al verlo se preguntó si acaso el apocalipsis ya había comenzado. En ese momento, uno de los hombres gritó la orden de atacar, y todos se lanzaron contra él sin dudar. Sin embargo, el chico esquivó el ataque con total facilidad, dejando a los agresores completamente confundidos. Cuando levantaron la mirada, se sorprendieron al ver que el joven ahora estaba de pie sobre la pila de cajas. Sin perder tiempo, abrió una de ellas y preguntó si ese cargamento pertenecía a su jefe. Al oír esto, el tipo que ya se estaba transformando en zombi le preguntó qué pretendía hacer. Jan, con una sonrisa, respondió que aprendería de ellos, y que desde ahora, ese cargamento también le pertenecía. A la mañana siguiente, en una lujosa mansión, los gritos retumbaban por todo el lugar. La jefa del grupo no podía creer lo que escuchaba. No solo habían fracasado en recuperar las píldoras espirituales, sino que además les habían robado toda la mercancía restante. Uno de los hombres, el mismo que estaba zombificándose, explicó que quien se las arrebató tenía poderes sobrenaturales.
Aseguró que se trataba de un verdadero monstruo, alguien que los derrotó con abrumadora facilidad. Los había expulsado del almacén, impidiendo que estos pudieran volver a entrar. Pero cuando al fin lograron forzar la entrada, se quedaron completamente perplejos. El lugar estaba vacío. La mujer, tras escuchar todo esto, preguntó cuál era el nombre de ese sujeto. Uno de los hombres respondió que había investigado y descubrió que su nombre era Jan. Ella se quedó pensativa, preguntándose si ese chico también era alguien con poderes, y por sus acciones, parecía tener alguna clase de habilidad de almacenamiento. Justo cuando estaba por formular su teoría, fue interrumpida por el jefe de sus hombres, quien ya estaba terminando su transformación en zombie. La mujer, al ver a su guardaespaldas convertido en un zombie, comprendió de inmediato que el veneno ya había alcanzado su cerebro. Darle una píldora medicinal en ese punto sería inútil. Sin perder tiempo, ordenó a uno de sus hombres que se encargara del cuerpo y lo quemara fuera de la casa. Además, le advirtió con firmeza que evitara cualquier contacto con su sangre, pues podría infectarse. Pero mientras el guardia intentaba asimilar la orden, el zombie recobró fuerzas y, con un rugido, se lanzó directamente contra la mujer. Ella, sin titubear, activó sus poderes espirituales e hizo brotar ramas desde un árbol cercano para ejecutar al zombie en un solo instante. El cuerpo fue absorbido por las mismas plantas del jardín, perdiéndose entre la vegetación. El guardia quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de presenciar. La mujer le advirtió que eso era solo el comienzo. Acto seguido, le ordenó seguir acumulando medicinas y armamento para abastecerse, autorizándolo a usar todos los recursos disponibles de la familia. También le indicó que todos los guardias debían entrar en estado de alerta inmediata. Podía sentirlo con claridad, el apocalipsis estaba cada vez más cerca. Mientras tanto, de vuelta con Jan y su hermana June, él le entregó un paquete de píldoras espirituales. Le explicó con seriedad que a partir de ahora el aire y el agua del exterior ya no eran seguros. No debía entrar en contacto con nada sin purificar y debía consumir únicamente agua embotellada. Además, le pidió que, si en algún momento se sentía mal o notaba algo extraño, no dudara en avisarle de inmediato. June asintió, aunque en su rostro se notaba la preocupación. Quería saber la verdad, por lo que le preguntó a su hermano qué estaba ocurriendo en realidad. Jan comprendió que ya no podía seguir ocultándole lo que sabía, así que le propuso salir a dar un paseo, y durante ese recorrido le contaría todo. June notó que hacía mucho tiempo que no salía desde que regresó de la escuela, pero no podía evitar sentirse inquieta. El chico le explicó que eso se debía a que ahora espíritus malignos rondaban por los alrededores. Justo cuando estaban por dejar el edificio, se escuchó una voz extraña decir que, aunque había comido, aún tenía hambre. Era la anciana de antes, aquella que intentó arruinarle las cosas a Jan. Ahora poseída por el fantasma del espejo, había terminado de alimentarse de su propio nieto. Enloquecida, sintió que alguien deambulaba afuera, perturbando su descanso con tanto ruido. Llena de odio, salió corriendo con la intención de encontrar a esa persona y eliminarla de una vez. Mientras tanto, Jan y su hermana acababan de subirse a un taxi, sin saber lo que ocurría. No muy lejos de allí, Roland y su madre paseaban por el vecindario. La mujer estaba preocupada, ya que la seguridad del lugar no le parecía confiable, pero a la joven no le importaba en absoluto. Roland fantaseaba con que Jan la protegería porque era muy fuerte, y en su mente ese edificio siempre sería el hogar de los dos. Su madre la elogió por haberla convencido de darle tanto dinero para sus cirugías, y comentó que con esa belleza conquistaría fácilmente al prota. Ella lo confirmó con seguridad, creyendo que era tan hermosa que Jan estaba obsesionado con ella, aunque reconocía que la última vez que se vieron él había sido bastante rudo. Ahora que él era fuerte, pronto estaría rendido a sus pies. Incluso había vencido a la familia Son. Con él a su lado, nadie podría detenerlos. En medio de sus delirios, la madre la interrumpió al ver a su supuesto novio irse en un taxi. Por esa razón, ambas tomaron rápidamente otro vehículo, y Roland decidió que debían seguirlo, ya que no podía permitirse perderlo de vista. Para Roland, Jan era su tesoro más preciado, y no podía permitir que ninguna otra mujer se lo arrebatara. Momentos después, el chico y su hermana llegaron a un zoológico, donde un padre discutía con uno de los cuidadores por el comportamiento agresivo de los animales. Al ver la escena, June le preguntó a su hermano si esa conducta tenía relación con el inicio del apocalipsis, ya que él ya le había contado en el camino lo que estaba por suceder. Ahora sabía que muy pronto las personas comenzarían a convertirse en zombies o a despertar poderes, y que su hermano había sido el primero en hacerlo. Gracias a eso, podía ver el futuro y estar mejor preparado que nadie. Sin embargo, Jan había omitido un detalle importante: no le habló de la traición de sus amigos. No quería que June cargara con ese dolor. Mientras avanzaban hacia el interior del zoológico, ella le preguntó por qué habían ido allí en vez de buscar un refugio seguro. El prota le explicó que aunque esconderse era una opción, no era una solución. En algún momento tendrían que enfrentar el caos de frente. A pesar de sus habilidades, no podía protegerla todo el tiempo. En un mundo apocalíptico, cualquier cosa podía ocurrir, y por eso la había traído, para que ella también pudiera despertar sus propios poderes y volverse fuerte.
Ilusionada, June le preguntó a su hermano si realmente podría volverse tan fuerte como él, lo suficiente para cuidarse sola y no convertirse en una carga. El chico asintió, y así ambos comenzaron su misión dentro del zoológico, sin saber que desde las afueras Roland y su madre los observaban en secreto. La chica no entendía por qué el prota y su hermana habían ido a ese lugar, pero su madre la instó a que se apurara y provocara un encuentro casual con él, con la esperanza de encantarlo. Roland aprovechó el momento para sacarse el lápiz labial y maquillarse un poco, queriendo verse más atractiva para Jan. Sin embargo, no se dio cuenta de que justo detrás de ella un grupo de alpacas la observaba con expresión amenazante. Mientras tanto, Jan y su hermana habían llegado al sector donde se encontraban las tortugas. Desde la otra dimensión, Sudagi le advirtió que podía percibir algo inusual escondido dentro del zoológico. El oso negro del inframundo también lo notó, y comentó que ese tipo de seres solían ser duros y longevos, incluso más que él. Continuando con su recorrido, el prota y June llegaron hasta un claro donde descansaba una gran tortuga sobre una roca. Al verla, tanto Sudagi como el oso negro la reconocieron de inmediato, era una tortuga milenaria. Jan lo confirmó en cuanto vio el cartel frente al recinto. Recordaba que esa tortuga vivía en el zoológico incluso antes de que el lugar fuera construido, hacía ya más de 100 años. Nadie conocía su edad real, pero su nombre era Nan Nan. Jan recordaba bien que, en su vida pasada, esta tortuga se enfrentó a un dios maligno que intentó atravesar su territorio. A pesar de los feroces ataques, su caparazón nunca se rompió. Al rememorar aquella historia, comprendió que no existía mejor guardián para su hermana y decidió pedirle ayuda. Se acercó lentamente y trató de hablar con la tortuga, pero esta no reaccionó. Entonces, con una sonrisa, Jan dijo que de pronto le apetecía un poco de sopa de tortuga. Fue en ese instante que Nan Nan le prestó atención, suspirando ante la impaciencia humana. Comentó con tono cansado que antes, cuando los humanos necesitaban su ayuda, al menos eran más respetuosos y solían visitarlo varias veces antes de pedirle un favor. Jan comentó con firmeza que el apocalipsis estaba por comenzar y no había tiempo para formalidades. Acto seguido, se presentó a sí mismo y a su hermana, quien no pudo evitar sorprenderse al descubrir que la tortuga Nan Nan realmente podía hablar. La anciana criatura respondió algo avergonzada, admitiendo que solo se había quedado en el zoológico porque su cuidadora siempre la trató con amabilidad y la alimentó bien durante todos esos años. Reflexionando, mencionó que aunque habían pasado siglos, para ella, con más de 3000 años de vida, ese tiempo no era más que un parpadeo. Desde el otro lado del portal, Sudagi y el oso negro del inframundo no pudieron ocultar su asombro. Estaban emocionados al escuchar la verdadera edad de Nan Nan. Con un poco de malicia, pensaron que si lograban comerse a una criatura tan longeva, podrían extender su esperanza de vida por cientos de años más. Sin embargo, el chico no compartía esa idea. Le pidió a la tortuga que protegiera a su hermana, ofreciéndose a cambio a cumplir cualquier condición que ella le propusiera. Al escuchar esto, Nan Nan alzó la mirada hacia la inquietante luna roja en el cielo, sintiendo en lo profundo que el peligro se avecinaba rápidamente. Le preocupaba que su especie también sucumbiera ante el caos del fin del mundo. Pero el prota, anticipando esa preocupación, le ofreció una alternativa. Si su temor eran las crías de tortuga, él podía llevarlas a su prisión infernal, donde estarían a salvo de cualquier amenaza externa. La gran tortuga, al escuchar sobre la prisión del infierno, se sobresaltó. Era un lugar siniestro y peligroso. Recordaba aquel lugar como un sitio oscuro y aterrador, donde los dioses malvados eran encerrados entre truenos y relámpagos. Comprendió de inmediato por qué llevaba tanto tiempo en el zoológico, todo tenía sentido ahora. Desconfiada, la tortuga se alzó, y no creía que un simple muchacho como Jan pudiera controlar un lugar tan siniestro. El apocalipsis era peligroso, pero si él cometía un error con esa dimensión, el desastre sería 10 veces peor que el propio fin del mundo. Dispuesta a ponerlo a prueba, le propuso un trato: lo apoyaría si lograba soportar el peso de su cuerpo, acumulado durante más de 3000 años. Sin darle tiempo para responder, se dejó caer sobre él. El prota la sostuvo como pudo, intentando resistir la presión colosal, mientras su hermana observaba aterrada, incapaz de intervenir. A poca distancia, Roland y su madre escucharon el estruendo, sin comprender qué ocurría. Sin embargo, antes de poder reaccionar, una alpaca se acercó y le arrancó la peluca de un mordisco. La joven la miró enfurecida e intentó recuperarla, golpeando al animal con su bolso, pero la alpaca respondió escupiéndole en la cara. Y no era solo ella, sino que todas las alpacas del lugar comenzaron a escupir tanto a Roland como a su madre, cubriéndolas de baba y dejándolas completamente asqueadas. La chica, cada vez más furiosa, juraba que acabaría con esas criaturas, pero su madre logró calmarla, recordándole que lo más importante ahora era encontrar a Jan. A duras penas, la mujer recuperó la peluca del suelo, se la colocó de vuelta a su hija y ambas salieron corriendo hacia la zona de las tortugas. Mientras avanzaban, se dieron cuenta de que habían tomado el camino equivocado. En su apuro, la madre de Roland pisó sin querer varios huevos de tortuga, lo que la hizo retroceder de asco. Molesta, usó el caparazón de una tortuga para limpiarse la suela del zapato, mientras le gritaba que por lo menos sirviera para algo, sin darse cuenta de que la criatura se había quedado molesta.
Adentrándose aún más en el bosque, Roland notó que algo se movía entre los arbustos. Viendo allí la oportunidad perfecta para simular una escena en la que apareciera perdida y asustada, imaginó cómo Jan vendría a su rescate y quedaría encantado con ella. Sin embargo, al separar las ramas, lo único que encontró fue una enorme tortuga que la observaba fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó y la mordió en el brazo. Roland sintió un agudo dolor, pero apretó los dientes y contuvo el grito. No podía permitirse hacer el ridículo delante del prota. Por otro lado, su madre no tenía esa misma fuerza de voluntad. Cuando otra tortuga la mordió, soltó un alarido que resonó por todo el zoológico. En cuestión de segundos, ambas mujeres fueron rodeadas por un grupo de animales que comenzaron a morderlas sin piedad, haciéndolas temblar de miedo. Roland, desesperada y llorando, gritaba por ayuda, rogando que el prota viniera a salvarla. Pero mientras forcejeaba tratando de liberarse, tropezó y cayó de lleno en una charca de agua estancada, empapándose y quedando con un olor insoportable. Mientras tanto, Jan seguía en su prueba contra la tortuga milenaria. El oso negro del inframundo, que observaba desde la prisión dimensional, le pidió permiso para salir y encargarse de la criatura, pero Jan le ordenó que guardara silencio. Concentró toda su energía espiritual para resistir el peso del colosal animal, pero era tan inmenso que poco a poco sus rodillas comenzaron a ceder, hasta quedar arrodillado en el suelo. La tortuga, con una voz burlesca, se rió diciendo que si no podía soportar su peso, entonces se rindiera. Le propuso que si le entregaba el título de jefe de la prisión infernal, ella cuidaría de sus seres queridos incluso si el mundo se derrumbaba. Fue entonces cuando Jan lo comprendió: si realmente quería proteger a su hermana, debía ganarse el respeto de la tortuga milenaria. El prota, frustrado y decidido a proteger a su hermana, toma una drástica decisión: absorbe toda la energía disponible de la prisión infernal, así como la de los espíritus y dioses que allí residen. Su poder aumenta considerablemente, aunque eso debilita a todos los demás. Entonces, mirando a la tortuga, le recuerda que ha olvidado algo fundamental. Con determinación le pregunta si nunca ha oído el dicho: si no avanzas, retrocedes, y si retrocedes demasiado, terminas por morir. Con un grito de esfuerzo, el prota levanta el cuerpo de la tortuga milenaria, soportando su inmenso peso en ambos brazos. Luego, en un movimiento impresionante, la lanza hacia adelante, dejando completamente desconcertada a la criatura. Sin perder tiempo, desenrolla el lazo sagrado para atrapar a los dioses y se lo arroja al cuello, con la intención de someterla y arrastrarla directamente a la prisión. Los aliados del prota estallan de ira ante él, por su atrevimiento de intentar tomar control de la prisión, y le exigen a Jan que acabe con ella de inmediato. Él alza su espada y la apunta hacia la tortuga, dándole un ultimátum: o se somete a él, o se preparaba para morir. La tortuga continuaba resistiéndose, pero Jan, decidido a darle una lección, optó por hacerla aprender a la fuerza. Sin piedad, comenzó a golpearla en la cabeza con su espada. Atada por el lazo atrapadioses, la criatura no podía hacer nada para defenderse. Con lágrimas en los ojos, la tortuga comenzó a llorar. Se lamentaba de lo duro que estaban siendo con ella, especialmente cuando él había venido a pedirle un favor. Desesperada, trató de suplicar ayuda a Jun, esperando que ella pudiera detener a su hermano. Para el prota, era una sorpresa darse cuenta de cuán fuerte se había vuelto. No había previsto que su mejora física y espiritual lo llevara a ese nivel. Fue entonces cuando Jun intervino. Se acercó a su hermano y, con ternura, le pidió que se detuviera. Estaba convencida de que el señor Tortuga no tenía malas intenciones. Su confianza en Jan era tan grande que incluso lo tocó, a pesar de que su cuerpo estaba envuelto en llamas. Pero él, al verla, controló de inmediato su fuego para no quemarla. Ese gesto conmovió profundamente a la tortuga milenaria. Comprendió la nobleza de Jun y cómo, incluso en medio de su furia, Jan había sido capaz de contenerse por ella. Fue entonces que tomó su decisión. Reduciendo su tamaño hasta caber en la palma de una mano, la criatura aceptó seguir a Jun y cuidarla. Con voz suave comentó que la chica poseía una habilidad especial para percibir la maldad, y que a partir de ahora sería su protegida. Le pidió que dejara de llamarlo señor Tortuga y simplemente lo llamara Nan Nan. La muchacha, feliz, respondió con una sonrisa que él podía llamarla Jun. Desde el otro lado, el oso negro del inframundo observaba todo con tristeza. Ahora que Jun y la tortuga se habían hecho amigos, sabía que no podrían comérsela para aumentar su poder, lo cual le causaba una pequeña desilusión. El chico, sin embargo, se mantenía firme. Le explicó a su hermana que, a pesar de todo, debían seguir siendo precavidos. No podía dejarla sola con una criatura que aún no estaba completamente bajo su control. Entonces miró a Nan Nan y le preguntó qué pensaba hacer ahora, ya que antes había mostrado interés en volverse el nuevo jefe de la prisión infernal. La tortuga, con una risa apacible, respondió que solo estaba bromeando. Nunca había tenido la intención real de tomar ese título. Sabía que ese lugar era un sitio antiguo y sumamente peligroso, que solo podía estar bajo el mando de alguien extremadamente fuerte.
Sin decir más, se lanzó hacia el sello de la prisión y se encerró voluntariamente, demostrando su lealtad y dejando claro que, a partir de ahora, estaba bajo las órdenes de Jan. Jan le ordenó a la tortuga que, si de verdad deseaba cuidar a su hermana, entonces debía hacerlo con su verdadero cuerpo. Le advirtió que, si llegaba a hacerle algo extraño, los rayos de sus 10.000 relámpagos lo castigarían sin piedad. Con eso, el prota sintió que al fin había conseguido una protección real para Jun. Pero justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, un estruendo sacudió el suelo. Una nube de polvo comenzó a alzarse, alertando a todos. Sin perder tiempo, Jan saltó hasta la cima de un árbol para tener una mejor vista. Desde allí, vio una enorme estampida de animales corriendo sin control a través de la zona. Estaban completamente alterados. Observó con atención y se dio cuenta de que muchos de ellos aún no habían mutado, lo que significaba que todavía podía protegerlos. Decidido, se dirigió al río, donde se encontraban las crías de tortuga, y comenzó a absorberlas rápidamente, enviándolas a su dimensión infernal. Desde el otro lado, Nan Nan le agradeció con sinceridad por haber salvado al resto de su especie. Al ver lo inquietos que estaban todos los animales del zoológico, el prota no dudó en tomar a su hermana y llevarla a un lugar más seguro. Con gran agilidad, ambos se desplazaron por el bosque, saltando de árbol en árbol. Fue entonces cuando escucharon a alguien gritar su nombre. Al voltear, Jan vio a Roland y a su madre. Ambas estaban en un estado lamentable, con la ropa hecha jirones y el rostro cubierto de restos del ataque de las tortugas. Roland, sucia, sin peluca y con el vestido roto, le dijo entre gritos que lo había estado buscando, porque siempre supo que él la amaba. Ahora que sabía lo fuerte que era, quería que volvieran a estar juntos. Jan le respondió sin rodeos que estaba loca, que lo dejara en paz y que no quería volver a tener ningún tipo de relación con ella. Pero la chica insistía, asegurando que él solo estaba fingiendo ser duro, que en el fondo la seguía amando y que debía dejar el orgullo atrás. Incluso su madre empezó a decir tonterías, sugiriendo que lo mejor sería que le pidiera la mano a su hija de una vez. Roland, desesperada, afirmaba que estaba dispuesta a perdonarlo por haber sido tan cruel con ella y que podían volver a estar juntos, como si todo lo anterior nunca hubiera pasado.